Buenas tardes. Que no hay, no trajimos la lamparita. ¿Se ve muy oscuro? No, sí, a ti no se te ve tan claro. Sí, ¿Eh? para usted sí. Ah, ok. No, ella ve bien. Ella lo que le falta es luz en su cara ¿Pero ya? para que salga mejor el video. ¿Se mejoró? No, Ok. está bien. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos a 1 de marzo del 2025. Un nuevo mes, una nueva oportunidad para aprender de la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí y ayudarnos con este estudio del Salmo 89, la segunda parte. Bienvenidos a todos los que están aquí y los que después verán este video. Entonces vamos a empezar orando para que Dios nos dé sabiduría con este salmo, el cual está un poquito complicado, pero si nos vamos entendiendo versículo por versículo, vamos a entenderlo todo, con el favor de Dios, con la ayuda de su Espíritu. Ujú. Ok, bueno, vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Padre Todopoderoso, por ser tan bueno con nosotros y permitirnos pasar una semana más con vida, con salud, para estar aquí con gozo, aprendiendo de tu palabra. Gracias por las cosas que vamos a aprender el día de hoy, Señor, porque no queda nada en tu palabra fuera de todas las cosas que nosotros necesitamos saber para cómo sobrellevar las situaciones de nuestra vida. Y en este caso, en este salmo, aprenderemos cómo sobrellevar el lamento cuando nos toca batallar, sufrir. ¿Cómo le hacemos para sobrellevarlo, Señor? Si a veces sentimos que es más de lo que podemos resistir. Pero tú eres tan, pero tan sabio, tan fiel, que has permitido que este salmo se pusiera aquí en tu escritura para que nosotros podamos tener un patrón a seguir en situaciones difíciles. Gracias, Padre, por tu bondad para con nosotros. Te pedimos que en esta ocasión venga tu Espíritu sobre nosotros para que podamos comprender y poner en práctica las cosas que tú has puesto aquí. Que podamos entender esta profecía que viene aquí del pacto de David, pero que está entrelazada con lo que tú planeaste con perfección, la venida de tu Hijo Yeshua Jesucristo, cuando vino a pasar por la cruz y la resurrección y después al reino venidero. Todo eso, Señor, te lo agradecemos porque aquí está entrelazado entre las promesas del pacto que tú le hiciste a David a través del profeta Natanael, no, perdón, Natán. Y este profeta le vino a decir a David todas esas cosas que iban a suceder durante su reinado y más allá de su reinado. Pero el salmista, Padre Todopoderoso, a veces no comprenden dónde radica la diferencia, dónde está la línea divisoria, y entonces es por lo cual que está un poco confundido, que no entiende que cómo es posible que tú no has cumplido con el pacto que le prometiste a David. Pero no es así, Señor. Lo que pasa es que él no había pasado por lo que nosotros ya hemos pasado, por el Evangelio, que nos explica a nosotros a qué se refería esa promesa. Pero este salmista todavía no pasaba por ahí, por eso está un poco confundido, pero gracias, Padre, porque nosotros ahora lo podemos ver claramente. Te pedimos todo esto, que tu Espíritu venga con nosotros y con el de las personas que estén escuchando para que se les abra el entendimiento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Ah, aquí está ya Sandrita. ¿Cómo estás, Sandrita? Ay, así. ¿No va a venir Manuel? No creo. Ah, no, él está en South Carolina. Ah, ok. Ok. Muy bien. Entonces vamos a compartir la pantalla para No queda. empezar. Eco. Mira, apaga todo. Aparte tú. Ya me llegó. Ok.
Muy bien, entonces hoy vamos a ver el Salmo, himno o Tehilim número 89, segunda parte. ¿Y cómo se llama este estudio bíblico? Se llama la confusión del salmista. ¿Cómo se llamaba el salmista? Etán. Ante el aparente incumplimiento de su pacto con David. ¿Quién es ese su? ¿A quién se refiere ese su? El Padre Todopoderoso. Muy bien. Este es un tipo de salmo masquil. Este es el último que vamos a ver de los masquil. ¿Qué significa masquil? Que es un salmo que nos da sabiduría, que nos lleva a la reflexión, a las decisiones inteligentes. Muy bien, el autor es Etán Ezraíta. Ezraíta es el pueblo de donde era él. Debe ser, vendrá de Ezra, ¿será? No lo dice, Mm. no lo dice. Parece que es de Ezra, pero Ezra parece que era un pueblo, porque a las personas les dicen el nombre y de dónde venía. ¿Ok? Entonces, a lo mejor es un pueblo que se llamaba así. Y este himno lo empezamos el sábado 15 de febrero y lo continuamos sábado 1 de marzo del 2025 porque es un salmo un poco largo, pero muy bueno que nos va a ayudar en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, acuérdense de quitar todos los obstáculos cerca de su alcance, su teléfono, el timbre de la puerta, el hambre del estómago, cualquier otra cosa que tengan, hay que quitarlo para poder entender bien el salmo. Muy bien, vamos a continuar. Entonces dice, los Salmos 88 que vimos, ¿se acuerdan el que vimos de una persona que estaba en una tremenda angustia? Y es un salmo que no tiene final, es final abierto. No sabemos qué pasó con él, pero por lo que nosotros estuvimos escuchando de acuerdo al salmista, es que él le entregó todo al Padre Todopoderoso. Y nosotros, aunque no lo sabemos a través de la palabra, suponemos que el Padre le habló y le respondió. No tenemos duda. El Salmo 89, entonces estos dos son salmos de lamento, pero hay dos formas de salmo de lamento. Uno, con el final abierto y donde se le entrega todo a Dios, toda la angustia. Y este otro salmo que también es de lamento, pero el final es el que nos va a dar la clave para darnos una esperanza en la respuesta. Muy bien, no hay persona aquí ni allá, donde quiera que estén, que no haya sufrido. ¿Verdad que no? Todos hemos sufrido de una manera o de otra. Estos salmos nos enseñan a cómo deberíamos responder ante el sufrimiento. ¿Qué hacer ante el sufrimiento? Algunas personas aseguran que no debemos de sufrir. Algunas personas aseguran que no debemos de sufrir, que le entreguemos todo a Dios y que nos traguemos todo. Algunas iglesias así lo enseñan. Pero por lo que se ve, el Padre no es lo que quiere. Aquí en este salmo, Él nos puso el ejemplo. Y este salmista saca toda esa angustia y toda la desesperación que siente porque están sufriendo enormemente. Ahorita lo vamos a ver por qué. Muy bien, vamos a continuar. Dice, pero la palabra de Dios nos enseña que está bien estar tristes, llorar, hacerle preguntas. ¿Hacerle preguntas a quién? A Dios, sí. El Salmo 88 es uno sin esperanza, pero el salmista trae todo su lamento ante Dios. Acuérdense que él parece que está al borde de la muerte, parece que está muy enfermo o muy mal herido, no sabemos qué, pero él estaba en una angustia, al borde de la muerte, en el Salmo 88. Pero el Salmo 89 nos enseña que hay otra forma de lamentarse. No tiene nada de malo lamentarse, o sea, con esperanza. Este salmo da una esperanza. Es un lamento con fe, sabiendo que Dios nos puede consolar al recordar sus promesas. Y es por eso que este salmo empieza con el versículo, las misericordias de Yud-Heh-Vah-Heh cantaré perpetuamente, dice el versículo 1. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y así como empieza este salmista, así termina.
Así termina en el versículo 52. Bendito sea Adonai para siempre. Amén y amén. A pesar de todo lo que dice, a pesar de todo lo que le reclama a Dios, él le dice al Padre, bendito seas por siempre. Amén y amén. ¿Qué hace Trodi? Lo glorifica. Claro que sí. Muy bien. Dice, la clave está en el versículo 52 que acabamos de leer. ¿Cómo dice el 52? Bendito sea Adonai para siempre. Amén y amén. A pesar de su sufrimiento, su pena y su dolor, el salmista termina diciendo, bendito sea Yud-Heh-Vah-Heh para siempre. Amén y amén. O sea que podemos tener esperanza en medio de nuestro sufrimiento, como lo hace este salmista, ¿verdad? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, me dicen. La palabra que más se repite en este salmo es la palabra fidelidad, que en hebreo se dice emuná, aunque en español la traducción la ponen como verdad. Ejemplos. Vamos a ver dónde está intercambiada esta palabra fidelidad por verdad. Está en el versículo 2, que dice, porque dije para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Entonces, sí será bueno que se acuerden que ahí debe decir fidelidad. La mía dice fidelidad. La tuya dice fidelidad. La tuya también, Sandrita. Fidelidad es verdad. Sí, fidelidad. Ese momento. Ajá. Y fidelidad, fíjense lo que significa fidelidad. ¿Qué es lo que traduce? Es el compromiso de Dios de cumplir con sus pactos y sus promesas. ¿Ok? La fidelidad. Esto es lo que significa fidelidad. No es verdad. ¿Mm? No es verdad. ¿No, verdad que? Fidelidad significa verdad en la emuná. Sí, pero lo que significa fidelidad, aquí se los acabo de poner. Es el compromiso de Dios de cumplir con sus pactos y sus promesas. Eso es la fidelidad. No es verdad. No, Lo que tradujeron. por eso tenemos que intercambiarlo. Por eso tenemos que intercambiarlo, porque no se refiere a la verdad, se refiere a que Él Es fiel. cumplirá sus pactos y sus promesas. No hay duda alguna. Eso significa. También lo vemos en el versículo 8 que dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres, Yud-Heh-Vah-Heh, y tu fidelidad te rodea? Bueno, en el mío aquí sí dice fidelidad. ¿En el de ustedes? ¿En qué versículo? En el 8. Y tu fidelidad te rodea. Y luego en el 24 dice, mi verdad y mi misericordia estarán con él. Ahí donde dice mi verdad, debe decir mi fidelidad y mi misericordia estarán con él. El 14 también. El 14, Ajá. ¿qué dice? Justicia Dice, y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro, ¿sí? Misericordia y fidelidad van delante de tu rostro. Gracias, Trudy. Y el versículo 33, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, debe decir, ni falsearé mi fidelidad. Y finalmente, el versículo 49 dice, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Debe decir, por tu fidelidad. 49. 49. Entonces, ¿podemos continuar? Sí. Ya están todas en línea, ¿verdad? Ok, muy bien. La fidelidad es parte del carácter de Dios. Lo que Él escribió es eterno y todo se cumplirá. No hay nada, pero nada que no se vaya a cumplir. Definitivamente este es un salmo mesiánico. ¿Por qué será salmo mesiánico? ¿De quién habla? De Jesús. Del Mesías, sí, del Mesías, del Mashiach, pero está entremezclado con el pacto davínico y aquí es donde está la complicación. ¿Cuándo se está refiriendo al pacto davínico, o sea, el pacto con David, y cuándo se está refiriendo al ungido? Al ungido, que acuérdense que el ungido es Yeshua, HaMashiach. Bueno, pero en la Biblia resulta que hay tres ungidos. ¿Ok? A David le llama el ungido. Samuel también. No, Saúl. no. Pero no lo quiero.
Saúl ungió. Sí, pero Pero fue ungido, no es ungido. que le llamen el ungido. Ah, ok. Ok. Entonces, David le llaman el ungido, y luego también a Yeshua le llaman el ungido, y número 3, a Israel le llaman el ungido. Qué interesante. Entonces, Israel es el pueblo de Dios que le obedece. No significa ese pedacito de tierra que está allá en el Medio Oriente. No, no, no. Que se refiere al pueblo que verdaderamente le obedece y está dispuesto a seguirlo en todo. Eso es el otro ungido. ¿Ok? Entonces, en este salmo van a existir los 3 ungidos. ¿Cómo hacerle para saber a quién se está refiriendo? Bueno, ustedes no se mortifiquen, ustedes lo van a comprender bien. ¿Cómo lo entendí yo? Bueno, pues con muchos comentaristas. No Y tú no crean, lo traes aquí, gracias a Dios. no crean que yo lo deduje, no, 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 no. Es a través de muchos, a ver qué dice este y a ver qué dice el otro y a ver qué dice el otro. Sí, sí, Mucho estudio. sí, de mucho estudio, pero bendito sea Dios por la vida, por la salud, por el anhelo, Es el anhelo, el anhelo que te pone. sí, el anhelo. Muy bien, vamos a continuar. Contenido, o sea, ¿en qué se basa este salmo? De los versículos 1 al 2 y 5 al 18 empieza con el fundamento del pacto hecho a David. Acuérdense de la palabra fundamento. Fundamento es lo mismo que si ustedes dicen cimientos, es lo mismo que si ustedes dicen la base, ¿ok? Ok, pero todo pacto en la Biblia tiene un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es? ¿En qué radican los, las bases? Aquí lo vamos a aprender. Ok, luego de los versículos 3 y 4 y del 19 al 37, que abarca el pacto, ¿qué abarca el pacto con David? Es esa parte. ¿Qué abarca el pacto con David? O sea, ¿en qué consiste el pacto con David? Ujú. Luego, parte 3 de los versículos 38 al 45, es un falso quebrantamiento del pacto. El salmista, Etán, le está diciendo a Dios, tú quebraste el pacto. ¿Qué te pasó? Si esto fue lo que le prometiste a David y no lo has cumplido, has permitido que nuestro pueblo esté totalmente derrotado y los enemigos encima de nosotros. Le habla muy fuerte que quiero que sepan que algunos judíos no permiten leer ese salmo por la forma como está dirigiéndose a Dios. Irrespetuoso. Sí, porque parece irrespetuoso. Bueno, pero Dios no lo quitó de su palabra, lo permitió que estuviera porque Él quiere enseñarnos qué hacer cuando nosotros tenemos esa desesperación. ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde? En la parte 4. Es un lamento o una oración por la consumación del pacto, donde Etán, el salmista, le pide a Dios, por favor, ya cúmplenos este pacto. Muy bien, ya saben que está dividido en 4 partes. Muy bien, vamos a continuar. Despacito nos vamos a ir. El fundamento del pacto está cimentado en el altísimo concepto que el salmista tiene de Dios. Entonces, ¿en qué radica el fundamento, los cimientos, las bases de todo pacto hecho con Dios? ¿En qué radica? ¿En dónde está? En el altísimo concepto que tenemos de Dios. Otra vez, el, el Padre Todopoderoso tuvo un pacto con Abraham, tuvo un pacto con David, tuvo un pacto con Moisés, ¿verdad? Entonces, todos esos están fundamentados en algo que no se puede mover, que no se puede tambalear, que permite que nosotros tengamos la certeza de que Él lo cumplirá. Que es el altísimo concepto que tenemos de Dios. Otra vez, ¿en qué consiste que un pacto tenga fundamento? Usted bien cimentado. Todos los pactos que hizo Dios están
bien, sí, bien hechos. ¿En qué consiste de que tenga ese buen fundamento, ese buen cimiento? ¿En qué consiste? En que nosotros debemos tener un altísimo concepto de Dios. ¿Cuál es el concepto que tiene de Dios este salmista? El salmista describe cómo percibe la altísima grandeza de Dios y él dice en el versículo 1, grande es tu misericordia y tu fidelidad. Versículo 2, tu verdad. Versículo 5, hacedor de maravillas. Versículo 6, grandeza incomparable. Versículo 7, eres temible y formidable. Versículo 8 y 3, eres poderoso y omnipotente. Versículo 9, eres soberano. Versículo 10, eres guerrero victorioso. Versículo 11 y 12, eres creador y dueño. 14, eres perfecto en justicia y en juicio. Y número 18, eres nuestro escudo. Entonces, ¿qué opinión tiene el salmista acerca de Dios? Altísima. Altísima, altísima, Altísimo concepto de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros entonces hacer cuando estamos en una situación difícil, complicada, que nos quedamos sin trabajo, una enfermedad crítica, una ruptura de las relaciones matrimoniales, un hijo descarriado? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál es la mejor fórmula que podemos encontrar para que nuestro dolor tenga una, un alivio, una calma? ¿Qué podemos hacer? Confiar. Pero primero conocerlo a él, ¿verdad? Conocerlo a él como lo describe este salmista aquí, en los versículos, desde el versículo 1 dice, las misericordias de Adonai cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. O sea que con su boca él está hablando, cantando este salmo. ¿Y cómo? Dice, tus misericordias y tu fidelidad son imposibles de describir. Son lo máximo que puede haber. Entonces, y luego pasa a tu fidelidad, tu verdad, el hacedor de maravillas, el grandeza incomparable, temible y formidable. Todas esas nosotros tenemos que continuar con la palabra de Dios para poder saber quién es Él, ¿verdad? Para poder saber de qué es capaz. ¿Estamos bien? ¿O hay preguntas? ¿No? ¿O lo repetimos? ¿No? Ok, bueno. Entonces, ¿qué abarca el pacto? Ya entramos a la parte número 2, ¿ok? ¿Qué abarca el pacto? Mucho ojo aquí. El pacto que le hizo Dios a David consta de dos partes. Antes de que se me olvide, ¿dónde podemos encontrar este pacto? En Segunda de Samuel, capítulo 7. Todo lo que va a repetir aquí Etán, ¿de dónde lo sacó? ¿A dónde se fue? Bueno, pues a los rollos donde estaba Segunda de Samuel, capítulo 7. Entonces, el pacto que hizo Dios con David consta de dos partes. Número 1, la parte inquebrantable, es la parte de Dios, es la parte que Él ofrece. En el versículo 4, a través de tu linaje, dice, edificaré un trono eterno. En el versículo 4, vamos a leerlo. Dice, para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, a través de tu linaje o tu descendencia o tu familia, edificaré un trono eterno. Entonces, aquí está hablando de un trono eterno, ¿verdad que sí? Un trono eterno que está prometido ¿a quién? A David. Ok. Luego, de los versículos 22 al 23, dice, el 22 al 23, dice, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará.
sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos. Ok, vamos a ver. Hay que ponernos bien atentos porque ese rey eterno será victorioso sobre sus enemigos. En esta parte del Salmo, inquebrantable, nadie lo puede mover. Se refiere a lo que Dios promete y lo va a cumplir. Pero tengamos en cuenta lo que dice aquí, ese rey que eterno. Entonces, ¿ese rey eterno se refiere a David? No, se refiere a que a través de la casa de David, generaciones y generaciones, va a venir Yeshua. Pero ese rey eterno será victorioso sobre sus enemigos. ¿Acaso David no tuvo enemigos? Y a veces no tuvo victoria. ¿Verdad que sí? Su mismo hijo fue su enemigo y tuvo que salir de Jerusalén corriendo porque venía a matarlo. Ok, bueno, la parte 2 del pacto. Estamos hablando del pacto, ¿ok? Es la parte donde vienen los versículos 30 a 32. Del 30 a 32 dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebeldía y con azotes sus iniquidades. Hasta ahí. Entonces, ¿en qué consiste ese pacto quebrantable? Si dejaren sus hijos mi ley, juicios y mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión. Ese mismo pacto está junto con el pacto hecho a David a través de las generaciones, pero viene de la casa de David. Porque ¿qué dice Mateo en la genealogía? ¿Que de dónde venía Yeshua? ¿De la casa de qué? De la casa de David, ¿verdad? Del linaje de David. Pero no significa que era inmediato hijo de David, sino de la casa de David, por generaciones. Ok. Porque este rey del pacto inquebrantable es eterno. Y aquí dice que si ellos se alejaran de la ley, de los juicios, de los mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión. Esto es lo que no entiende el salmista Etán. Esto es lo que le falta comprender, que el pacto consistía en dos partes. Uno era inquebrantable y el otro era quebrantable. Y es por eso que le habla al Dios como en una forma irrespetuosa. Ahorita lo vamos a ver. Hay versículos que son acerca de David, pero tipológicamente, o sea, a través del tiempo también hablan de Yeshua Jesucristo. Vamos a ver cuáles son. 33 al 37 dice, mas no quitaré de él mi misericordia. ¿Quién es él? David. Fíjense bien, vamos a leer otra vez. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad o mi fidelidad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Y su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna está firme para siempre y como un testigo en el cielo, así es ese pacto. ¿Quién puede estar firme como la luna? Yeshua. Entonces, ¿a quién se refiere este pedacito del Salmo? Pero está bien confuso, Sí, está bien confuso. porque puede interpretarse que es a David. Sí, se puede interpretar que es a David, pero David no puede ser que No, es porque no como está la para luna será firme para siempre Correcto. y como un testigo fiel. ¿Por qué? Porque Pablo nos dijo en Hechos, dijo, oigan, judíos, amados, ¿que no está aquí la tumba de David? ¿Que no vivió y hasta que cumplió toda la chamba que Dios le dio? ¿Sí? Y se enfermó, se murió y fue sepultado. Ya está. Porque ellos a David lo tenían así como si fuera como un Dios. Y no, porque no se sabe comprender que a veces está hablando de David y a veces de Jesucristo. Está
Entrelazado. entrelazado, así como entretejido el pacto. Pero nosotros que ya conocemos el Evangelio, el Nuevo Testamento, ya conocemos perfectamente bien que hay diferencia. ¿Verdad que sí, Lina? ¿Cómo? Sí, los judíos todavía parece que están confundidos, aunque no debemos juzgar. Bueno, ok, vamos a continuar. ¿Eh? Sí, juzgar. Lo que se aprende. Sí, muy bien. Por esto el salmista Etán está confundido en los versículos 38 a 45. ¿Qué dice Etán en los 38 a 45? Dice, mas tú, oh Adonai, desechaste y menospreciaste a tu ungido. Acuérdense, les dije, hay tres diferentes personas que se les llama ungido. Uno es David, Yeshua, otro es Israel. Yeshua y el otro es Israel. Entonces, ¿a quién se está refiriendo aquí en este ungido? A Israel. Ujú. ¿Por qué? Porque ellos están pasando por una etapa durísima de su vida, que la mayor parte de los comentaristas dicen que es cuando fueron llevados a Babilonia. Vieron que quemaron a toda Jerusalén, todo el templo quedó destruido y se llevaron las partes de dentro del templo a Babilonia. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, eso fue para los judíos una cosa tremenda, ¿verdad? Entonces, dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, te has airado contra él, rompiste el pacto de tu siervo. ¿A cuál siervo se está refiriendo? A David, perfecto. Has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados. 41. Has destruido sus fortalezas. Perdón, 41. Los saquean todos los que pasan por el camino y es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alargado a todos sus alegrado, perdón, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste de la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Le has cubierto de afrenta. Selah. Acuérdense que cuando tenemos la palabra Selah, significa pausa. Puede ser pausa de la música o pausa y reflexión en lo que acabamos de poner aquí. ¿Verdad? Entonces, eso significa reflexionen, reflexionen, porque acuérdense que este es un salmo mastil donde aprenderemos cosas que nos van a servir para toda la vida. Ahora, ¿qué está pasando con este Etán? Le está diciendo a Dios, ¿qué pasa? Si tú le prometiste a David que iba a ser un reinado por la eternidad, y ahora aquí está, mira, destruyeron todo Jerusalén. Y no solamente la destruyeron, la quemaron. La quemaron. Y muchas personas que no querían salir de Jerusalén se quedaron ahí. Y cuando empezaron las llamadas, empiezan a salirse por las bardas y un desastre. Entonces, en los versículos 49 a 51, vamos a ver qué dice ahí. Dice 49 a 51. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Ahí está el salmista, confundido. Ahí está. Por lo que estoy viendo aquí, todo lo que está pasando, no se está cumpliendo lo que tú escribiste en el pacto, en el 2 de Samuel, capítulo 7. Para nada. ¿Dónde está lo que le prometiste a David? A David, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu fidelidad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh, Yud-Heh-Vah-Heh, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. ¿Quién es el ungido ahí? Jesucristo. Bueno. Pero aquí dice, ¿dónde está el Señor?
que en tu fidelidad juraste a mí. Sí, pero fíjense bien. Después que Acuérdense, fíjense bien. Acuérdense que todo está entrelazado, todo está entretejido. ¿Quiénes saben tejer? Y cómo se mete una en un hilo y otro por el otro. ¿Verdad que sí? Bueno, esto está entretejido. Y aquí hay un versículo que es mesiánico. Aquí dice, porque tus enemigos, esto está hablando del futuro del salmista Etán, porque tus enemigos, oh Adonai, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado, en hebreo dice los talones de tu ungido. en este ungido es que es Jesús. Ajá, en ese ungido es Yeshua. Ujú. ¿Qué versículo? En el 40, Sí, en el 51, en el 51. Ujú. Ujú. Y en el otro, en el 49 dice David, pero abajo dice ungido. Sí. Ese es de Jesús. Ujú. Entonces, acuérdense, estos salmistas que Dios escoge son profetas, porque son capaces de ver lo que va a suceder en el futuro y ellos lo están escribiendo y no saben de qué se trata. Nosotros lo entendemos porque tenemos el Nuevo Testamento, el Evangelio, y ahí nos explican qué pasó con Yeshua. Que Claro. le Por eso los horadaron, judíos- por eso los judíos no pueden entender. por eso no lo pueden entender, porque ellos no leen No el leen. Nuevo Testamento. Pero nosotros tenemos esa dicha, sí, esa herramienta, ¿Por qué ellos no lo leen? Porque no creen en eso. Claro. porque no creen en Jesús. Ujú. Bueno, Creen que eso es una locura haberlo añadido a la... ok, ¿podemos continuar? Ok. En los versículos 38 a 51, el salmista hace una serie de preguntas lamentándose la situación en la que están, probablemente en el exilio de Babilonia. Ahora, eso fue en el año 605 antes de Cristo, ¿ok? Eso sucedió en el siglo V antes de Jesucristo. Pongan una línea así. Entonces, antes de Jesucristo, en el siglo V, sucedió esto del exilio a Babilonia. Y luego, Yeshua es en el siglo I. Y nosotros estamos ahorita en el siglo XXI. Entonces, imagínense esa línea, todo el espacio que hay de años. Ok. Y que ahora tienes relación con nosotros. Y ahora tiene relación. Impresionante, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucedió con este exilio a Babilonia? ¿Se acuerdan por qué fueron llevados a Babilonia los judíos? Porque es la tribu de Judá y la de Benjamín. Acuérdense que vivían juntos. Entonces, ¿sí se acuerdan qué hicieron? ¿Qué hicieron de eso? La desobediencia. Desobediencia, pero tremenda. Y el profeta Jeremías y el profeta Isaías. Y no guardaron la tierra. No guardaron El jubileo. el jubileo. ¿El qué? ¿Es el jubileo? O sea, no guardaron el dejar la tierra Descansar. Tampoco dejaron de adorar a otros dioses. Estaban cometiendo idolatría. No, papá. idolatría, adulterio, no. Y ellos, y por más de que les decía Jeremías, arrepiéntanse, ahí viene Nabucodonosor de Babilonia y se los va a llevar. Cállate. Y lo encerraban. Sí, y lo metieron ponían un en pozo. jaulas y en pozos. Pobre hombre. Sí, pobre hombre, pero él estaba haciendo su papel, su Y desde el trabajo. pozo gritaban. Sí, Increíble. ¿Quién es? Sí, sí. ¿Eh? Ay, dile que se siente. No, No, yo estoy con el ratito. Hola, Ok. Giselle. Hola, Después sí. te saludamos, amor. Bueno, entonces vamos a continuar. Acuérdense. Entonces, ¿por qué tuvieron que haber sido llevados a Babilonia? ¿Mm? Por desobediencia, Por por la la rebelión que desobediencia. tenían. Pero este salmista Itán no se acuerda. Y miren lo que dice aquí en el versículo 30. Fíjense bien, él mismo lo escribió. Si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, Torah. si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Está bien claro, ¿no? El salmista lo escribió. El salmista lo escribió y está escrito en 2 de Samuel capítulo 7. ¿Cuánto tiempo antes? Está, Sucedía.
En el siglo V antes de El de Cristo. Samuel. El de Samuel, Samuel es un poco antes de David. Bueno, David pero- es en el 1000 antes de Cristo. Imagínate. 1000 antes de Cristo. O sea, aquí la deportación a Babilonia es en el de 600 después de Cristo. Eso no lo vio David, no lo vio Salomón, fue después. Bueno, el hecho es que el salmista está acusando, según su propia experiencia, a Dios de no haber cumplido con sus promesas. Y no solo eso, sino que permitió que Judá había sido subyugado. ¿Quién es Judá? La tribu de Judá o los judíos habían sido subyugados, o sea, están en yugo, están en ¿qué? Bajo poder de Bajo poder de otro, están en servicio, están como como siervos, esclavos. como esclavos, en otro reino de quién? De Nabucodonosor, que era tremendo. Los babilonios eran tremendos para hacerse obedecer. Y aquí tenemos una foto, vamos a ponerle un poquito más más grande, sí. Aquí tenemos cuando entran todos los soldados de Nabucodonosor al, al precioso Jerusalén, porque estaba precioso y miren Ese era el templo. sí. Entonces, ahí ya está la puerta totalmente derrocada y ahí están entrando ya todos y empiezan a hacer. Sí, pero no, Mira, no la hagas. esa es la parte que queda del muro, ¿no? Ese no es el templo del muro. Fíjate que no sé exactamente cuál. No hubo un segundo templo. Después de qué? Este fue No, quemado. no, este no es el segundo templo. Por eso. Este fue Entonces, totalmente destruido. exacto. Esto no, Hicieron que otro queda en el tiempo de Esdras. Ujú. Este es el de Salomón. Este es el de Sí. Salomón. Ujú. Y el otro segundo templo es el que queda con el que ellos están todavía en el Sí, muro. pero es un muro solamente. Sí. Ok. ¿Podemos continuar? Bueno, aquí es cuando ya entran todos los soldados, empiezan a ponerle fuego a todo y la gente que estaba ahí, que no se quería salir, pues tuvo que salirse. Y miren, aquí ya llevan la menorá y así se llevaron cada una de las partes que había en el templo, que eran de oro verdadero. Ok, bueno, muy, muy, muy duro. Entonces, lo que está aquí viviendo el salmista es desesperante. Y dice, ¿cómo? ¿Dónde están tus promesas? ¿El pacto? ¿Dónde? ¿No queda eterno? Ok, Sin pensar que estaba escribiendo para el futuro. sí, no, es que para nosotros es fácil de comprender, pero ellos que todavía no habían vivido la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, esto no lo podían entender. Ujú. Sí. Y aquí tenemos a los judíos ya llevados encadenados como esclavos. Aquí tenemos qué tristeza en las caras de ellos, ¿verdad? ¿Y cuántos años pasaron allá en Babilonia? 70. 70. No mucho para Ajá, no muchos. debería ¿Y de- quién fue el rey que los liberó? Ciro. Ciro, y estaba escrito aquí, y Daniel lo leyó y dijo, ay, pero si aquí dice hasta el nombre del rey, que les va a permitir regresar a Jerusalén, a reconstruir su templo y su ciudad. Y fue él Daniel con el Con rey. el Dijo, rollo. aquí está Aquí está tu nombre escrito. Ni siquiera habías nacido cuando esto fue escrito, rey David, ve nomás. Rey Ciro. Rey Ciro, perdón, Rey Ciro. Ah, qué bueno que Corregimos. me corrigen. Qué bueno que ustedes están aquí porque me corrigen, si no yo seguiría con el error. No, pero qué belleza, qué interesante, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. El Entonces, mismo rey no lo podía ni creer. no, pero él no tuvo ninguna duda en dejarlos ir y darles Pero él les dejó ir porque leyó eso, o porque ya tenía intención de no, dejarlo. porque Dios se lo puso Ya en se su lo había corazón. puesto en su corazón. Dios se lo puso en su corazón. Ujú. Ajá. Estaba Y escrito. quiero que sepas que muchos se quedaron en Babilonia, no se quisieron regresar, ahí estaban muy a gusto, pero los que se regresaron reconstruyeron el templo y volvió todo a como antes, pero pues a empezar desde cero, ¿verdad? Y batallaron mucho para reconstruir porque tenían enemigos también allá en la reconstrucción. ¿Se acuerdan? Ujú. Bueno, continuamos. Bueno,
Dice, vamos a bajarle. Dice, a partir de los versículos 19 al 29, vamos a ver, 19 al 29, dice, son promesas para David, pero conforme vamos avanzando en los versículos, ya no aplican a David, sino a Yeshua Jesucristo. Por ejemplo, en el 29 dice, pondré tu descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Los días de los cielos, ¿qué significa? De la eternidad. Ujú. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Acuérdense, esto ya lo vimos. David cumplió su propósito, murió y fue sepultado. ¿Dónde está? En Hechos 13:36. Este Pablo, con mucha, con mucho cariño, se los dice a los judíos, "¿Pero ¿cómo es posible que ustedes idolatren a David? Él cumplió su propósito, murió y fue sepultado. Aquí tenemos su tumba, miren, no se puede tratar de él", les explica. Y entonces se les van abriendo los ojos, claro que sí. Entonces, fíjense bien, dice aquí, dice, y pondré su descendencia para siempre en el 29 y su trono como los días de los cielos. Ujú. Ustedes saben por qué nuestros ancestros, los indios, los incas, los aztecas, ¿qué otros hay? Los mayas, ¿por qué ellos idolatran las pirámides y por qué ellos siempre están muy pendientes de las pirámides? Porque las pirámides hablan de las cosas de los cielos. ¿Y cómo son esas cosas de los cielos? No cambian, son fieles. Y ahí en las pirámides dice qué día va a salir la luna y cómo se va a comportar y cómo se van a alinear los, eh, los planetas y todo. Todo está escrito en las pirámides. ¿Por qué? Porque pasaban los años y volvía a suceder lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces era una cosa en lo que ellos podían basarse con una cosa que fuera fiel. Nunca cambiaría. Por eso es la adoración a esas, a las pirámides. Ujú. Ok. Bueno, vamos a continuar. Dice, más necesitamos percatarnos de que Dios es fiel aún en su disciplina. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al que no disciplina, no es hijo. No es hijo, es bastardo, dice. Ujú. Entonces, ¿qué nos dice Jeremías 25:1? ¿Dónde está Jeremías? Está pegadito con Isaías. Ahorita estamos en Salmos, luego sigue Proverbios, luego Eclesiastés, luego Cantares y luego está Isaías y después está Jeremías. Jeremías 25:1 al 14. Entonces, acuérdense, si Dios en su pacto puso una parte que no era inquebrantable, si no cumplían con sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, entonces, ¿qué iba a pasar? Les iba a dar azotes. ¿Sucedió? Claro que sí. ¿Decidió? Claro que sí. Claro que sí. ¿Mm? ¿Eco? No, enseguida. Un poquito y no. Ok, ¿qué será? Bueno, vamos a leer Jeremías 1 al 14. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mi palabra de Yud-Heh y he hablado desde temprano y sin cesar, dijo Jeremías. Pero no oísteis,
Y envió Adonai a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste, no oí. Ellos les advertían y no le escuchaban, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Adonai a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos. ¿Cuál era su mayor error que estaban cometiendo? Idolatría, ¿verdad? Sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos. No os haré mal, y no os haré mal, pero no me habéis oído, dice Adonai, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho el Padre de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio, por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino, luz y lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas. ¿Sucedió o no sucedió? Ajá. Y espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Por cuántos años? 70. ¿Sucedió o no sucedió? Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. ¿Cómo se llamaba? Nabucodonosor. Y aquella nación por su maldad, o sea, Babilonia, ha dicho Adonai, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. O sea, ellos van a hacerle mucho daño al pueblo de Judá, pero ¿qué dijo Dios? Yo me vengaré, yo los castigaré. Pero fíjate que me parece una contradicción porque dice aquí, Mm. ahora el Señor de los ejércitos, ¿En cuál versículo? creo que en el 9, ¿Nueve? 9, sí, del Ajá. 9. Reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. En el 9. En el 9. En el cual, 25. ajá, en el 25:9. A ver, vamos a leerlo otra vez. Reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. A ver, Juan. Es que unas son las tribus que fueron llevadas, las tribus del norte fueron llevadas por los asirios. Sí, dice, y Nabucodonosor. Tantita agüita. ¿Cómo sabía Ida que necesitábamos agüita? Sí, tan bella. ¿Cómo dice tu libro? Manuel. Yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, No es cierto. rey de Babilonia, los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones. Ahí, donde yo quería que le llegara el cielo. Por cumplir. Y lo tiene el 9, con respecto a Nabucodonosor. ¿Qué le dice a su siervo? Porque él va a hacer lo que Dios le mande. Bueno, pero es que dice, lo nombré, dice, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Digamos, sí, es cierto. Su siervo. Pero él fue el que hizo entonces Claro, poner el sí, corazón fue de el que- Nabucodonosor, Sí, claro. el poder hacer Claro. tanto daño. Y dijo, ahora voy a destruir a Nabucodonosor y le voy a hacer daño y le voy a Ujú. destruirlo, matar todito. Ujú. ¿Por qué tan fuerte? Porque Pero como, si ¿qué fue lo que pasó con el faraón? Pero Igual. no entiendo
Tampoco. Yo no entiendo entonces por qué si Nabucodonosor fue el que se llevó a la esclavitud al pueblo Ujú. y después ahora es siervo de él. Es No, siervo. eso fue antes. Él lo puso de siervo antes de que los llevara cautivos. Él dijo, ok, Nabucodonosor, ¿sabes qué? Este pueblo del camino no sirve para nada. Acuérdense, Necesito que vengas y me ayudes. porque Ah, llévatelo por por eso dentro. fue que se lo llevaron, por desobediencia. Claro, por la desobediencia. que la pero Dios llama a sus siervos a todos, porque ellos van a tener que obedecer a lo que diga Él. Por Ciro también lo llamó su siervo. Ujú. Ajá. Ok. Sí, también. Ujú. Entonces, ¿ya se terminó la duda o no? ¿No? Porque así como Dios está poniendo a Nabucodonosor como su representante, Ujú, como su siervo, como dice, ujú. después viene Dios y agarra y dice, ahora voy a castigar a Nabucodonosor y lo voy a arruinar y voy a acabar con todo. O sea, después, ¿verdad? Claro, de después. que- sí. Pero si él mismo dijo, ve a hacer todo eso, porque Sí. ahora lo castiga además. Qué fuerte para mí es. Sí, es Qué fuerte, fuerte. pero así es. Él es el soberano. Claro, tendrá su razón. Ajá. Parece que la tierra no lo puede. Porque, como dice la tuya. No me queda bien. Dice en el 9, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. ¿Ok? Esa es una etapa. Exacto. A las tribus del norte se las llevaron, ¿a dónde? A Siria y luego ya se repartieron entre todos. Exacto. Dice Adonai. Y esta es otra parte. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, o sea, Mi él siervo. hace lo que yo digo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. ¿En cuáles son esas naciones y cuál es esa tierra? Judá, Ajá. ¿verdad? Y los destruiré y los pondré por escarnio, o sea, un castigo, y por burla y desobediencia perpetua. Y haré que desaparezcan de entre Hacia la tierra. Ajá. Entonces, ¿qué pasó después con Babilonia? Se desapareció. Se desapareció y toda su grandeza, porque Lo máximo que era había. lo máximo. De hecho, De belleza. estaban los Se jardines con altos destruyó jardines. Ujú, después de eso, después de que el pueblo salió. ujú. Bueno, a través de los años, no inmediatamente, pero sí, vinieron otros imperios, porque Ciro no era de Babilonia. Y porque era rey de... Ah, verdad. ¿De dónde era Ciro entonces? Ciro era, ¿cuál fue el siguiente imperio que siguió? Persa. Persa. Ujú, era Persa. 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 Eran los oscuros. Ajá. Ujú. Claro. Bueno, primero que fue Babilonia. Después los persas, los medo persas que estaban con los griegos y los persas. Y después, ¿Podemos continuar? Bueno, vamos a Isaías, para ver qué dice Isaías. Isaías es un libro antes, pero donde vamos a leer está casi al final en el 44. En el 44. nosotros nunca hemos leído este libro, ¿verdad? No lo hemos estudiado. No, Es todavía largo. no. Ujú. Sí, Isaías sí, es muy interesante, pero también es muy difícil. 44, 21 Ajá, a 21. 45, 7. 21. ¿Listas? ¿Podemos seguir? Sí. Ok. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob. 44 limita. Ok. Ahora vámonos al versículo 21. Ujú. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel. ¿Quiénes son esos? Jacob e Israel. Lo mismo. Jacob, acuérdense que se les llaman ¿a quién? A las 12 tribus. Sí, a las 12 tribus, a todo Israel. Porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Adonai redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Adonai tu redentor que te formó desde el vientre. Yo, Adonai, que lo hago todo,
que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por sí mismo, por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá, que construidas serán. Ahí viene lo que va a pasar después de que están en Babilonia, ¿verdad? Dice, eh, reconstruidas serán sus ruinas y ruinas reedificaré y sus ruinas reedificaré, porque dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. ¿Y qué dice a Ciro? Aquí está el rey de Ciro. Ciro es mi pastor, fíjense, le dice pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Y Ciro no era creyente porque ni siquiera era israelita, era de los gentiles. Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, o sea, se pueden ir a edificar su ciudad otra vez al templo, serás fundado. Ahora, vamos a seguir con el 45, dice, así dice Adonai a su ungido, a Ciro. A Ciro, fíjense, este es otro ungido. Fíjate, este es otro ungido, dice, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Adonai, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Adonai y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. ¿A quién está diciendo? A Ciro, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Adonai, soy el que hago todo esto. Ay, a mí está más chévere. Pero no lo voy a leer porque es muy largo. Es mucho, Es mucho, pero está Pero más sí, chévere. estas versiones que tienen ustedes están como más fáciles de comprender. Lo que pasa es que esta es la Reina Valera. Sí. Ujú. Esta es la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente. Ujú. Ok, entonces, ¿qué podemos entender aquí con este masquil? O sea, sabiduría, tomar decisiones inteligentes. Necesitamos percatarnos de que Dios es fiel aún en su disciplina. Y si necesitamos ser disciplinados, bienvenida a la disciplina, porque ¿qué? Entonces somos hijos Y no basta. y no bastarnos. Ujú. Aunque es duro pasar por la disciplina. ¿Quién dice que no? ¿Verdad? Bueno, vamos a volver a los salmos. Cuando terminemos los salmos vamos a hacer una fiesta. ¿Quién sabe en qué año vamos a terminar? Sí, qué belleza. Podemos volverlo a repetir, ¿verdad? ¿Cómo? Lo podríamos volver a repetir. Sí. Ya estamos casi en el examen. Bueno. Y la mitad del libro. Ujú. Otro masquil. ¿Qué significa masquil? Tomar decisiones inteligentes. Tomar decisiones inteligentes, con sabiduría, reflexionando. Es bueno lamentarse, no Sí. reprimir los sentimientos de dolor. Exacto. Entonces, Bueno, lamentarse. ujú, Lleve sí o no. siempre tenemos que tener una persona en quien confiamos de que no va a andar regando toda mi vida por ahí, sino que va a servir como Un apoyo. un apoyo. Ujú, va a ¿Sabes? ser- Porque en ello no vamos a conseguir tampoco la solución, pero Ujú. el apoyo. Pero sí se necesita desahogarse, no quedarse con todo, porque entonces dicen que luego viene el Alzheimer, después, por eso.
Ujú. Oh, fíjate. Sí, dicen, ¿verdad? Aunque no está comprobado. La enfermedad y la gente que no sabe. Entiendo. Entonces, Yo traté. Ok, vamos a Estoy continuar. llena del mundo. Otro más filtro. Para aumentar nuestra fe es necesario conocer el carácter de Dios, ¿verdad? Sí, sí. Entonces podremos tener la certeza de quién es Él. ¿Dónde está Yeshua en el Salmo 89? ¿Dónde está Yeshua? Ajá. El verdadero ungido, porque acuérdense que podemos irnos entre uno y otro. Ok, vamos a leer el versículo 20. Dice, hallé a David mi siervo. Ujú. Hallé a David mi siervo. Pero aquí cuando está hablando de David, no necesariamente está hablando del David terrenal que hubo, sino el David, la tipología de David que iba a venir a través de Yeshua, el amado, ujú, el amado, mi siervo. Lo ungí con mi santa unción, lo ungí con mi santa unción. Ahí está el ungido, ahí está Yeshua, ese es Yeshua. ¿Ok? En el versículo 20. Y en el versículo 51, que ya leímos, que dice, porque tus enemigos, oh Adonai, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los talones de tu ungido. En el hebreo no dice pasos, dice talones de tu ungido. Los talones de tu ungido. ¿Cómo lo deshonraron? ¿Sí? Al crucificarlo y pasarle los clavos a través de los pies. La palabra ungido nos dirige hacia él. Versículos mesiánicos que viéndolos hacia el futuro del salmista están íntimamente relacionadas con el pacto hecho a David. Muy bien. En 2 Corintios 5:1, vamos a 2 Corintios, allá por el Nuevo Testamento, está después de Romanos, 2 Corintios 5:1, del 5 al 7, del 1 al 7. Si ustedes están, si ustedes están pasando por momentos difíciles, ustedes pueden decir, ¿y eso para qué me sirve? Cuando las cosas que Dios nos ha prometido no se han cumplido, debemos recordar que andamos por fe y no por vista. Debemos continuar esperando las promesas, aunque no se hayan cumplido. Y aunque no se cumpla. Y aunque no se cumplan, porque se pueden cumplir aún nosotros estando muertos. Sí. ¿Sí? Mi mami. Ujú. Y mami, Nunca nunca lo vio. nunca vio en lo que te has convertido. No, no yo, mi hermano. Mi hermano. Tú también. Ya. Sí. Bueno, ya sé que tú no te puedes echar autoflores, pero te las echo yo. Ok, dice, 2 Corintios 5:1-7. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos, no desnudos. Aquí, en este caso, en el hebreo dice, pues así seremos hallados vestidos y no esqueletos, no muertos, y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados o muertos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Se acuerdan qué son las arras?
Arra, Arras. arra. Ajá. Sí, La no, promesa, como No, sin el H, compromiso. ¿sí? Lo que Cuando, se da cuando uno se casa. cuando se casan las personas, dicen, le dice el muchacho a la muchacha, aquí están estas arras, que son muchas moneditas. Esto es un símbolo de que yo estaré proveyendo para nuestro hogar. Y ella dice, yo lo recibo, prometiéndote que tendré cuidado de cada centavo que me des. Bueno, está parafraseando. También está muy entendido así. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué es eso de que nos ha dado las arras del espíritu? Las arras no era verdadero dinero lo que está diciendo ahí el muchacho. ¿Es un qué? Es un token o es una representación. ¿Es un qué? Es un símbolo, es un símbolo. Ujú. Entonces, ¿qué es eso de que más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu? ¿Qué es eso que son las arras del Espíritu? El Espíritu Santo vino a nosotros como una especie de token o de como una especie de símbolo de que Él iba a estar con nosotros. Eso significa las arras del Espíritu. Es un adelanto, es un adelanto. Ay, el mío también está tan chévere explicado. A ver, dilo. Pero nomás, pero no hacen el 5, el 5, el 5. ¿Desde qué número? Del uno. Del uno, ok. Dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejamos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos un cuerpo celestial, como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es porque queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha aprobado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces las arras son la garantía. En vez de garantías, En vez de garantías, Sí, dice, que me llora. Ajá. Lo noto. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa Como dice. eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho parte de este fin, para este fin, y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Él nos dio el espíritu como garantía de sus promesas, ¿sí? Fíjate que se entiende mejor y está sacado más bien de lo que dice en el hebreo, ¿verdad? Ajá, Sí, exacto. está más apegado a lo que dice en el hebreo. Actualizar con respecto a la Torah. Sí, con respecto a lo que dice. Esa es la que se lee en Sí. Ok, bueno, vamos a continuar. Es exactamente lo que está sucediendo al final de este salmo. Vamos otra vez a los salmos. Al final de este salmo, ¿qué es lo que está sucediendo? Dice, bendito sea Yud Heh para siempre. Amén y amén. Ajá. Dice, ¿y qué hacer en tiempos similares como estos en donde la sociedad se vuelve en contra de Dios? La sociedad está vuelta en contra de Dios. Todo lo que se dice acerca de que lo que hay que enseñarle a los niños ahora, de que pueden ser niño o niña, que ellos pueden escoger y todas las demás cosas que estamos viendo tan tremendas ahorita. ¿Qué debemos de hacer cuando todo esto está sucediendo? Debemos de clamar para que se cumplan sus promesas, ¿verdad? En el versículo 52, el salmista Etán dice, no entiendo.
no entiendo por qué. Acuérdense que le pregunta a él, ¿por qué no has cumplido con el pacto de David? Pero bendito seas, Adonai. Yo sé que Él resolverá mis dudas. Amén y amén. Ujú. O sea, cuando estemos en medio de situaciones similares, nosotros lo que tenemos que hacer, no entiendo. Esto está cada día más confuso para mí. No entiendo hacia dónde va todo esto. Pero no importa. Yo estoy seguro que el bendito Padre Todopoderoso resolverá mis dudas. Amén Y amén. y amén. Eso le estoy diciendo. Estoy totalmente seguro de eso y de acuerdo. Y otra vez, estoy totalmente seguro y de acuerdo. Todas, 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 porque todas pasamos por Es que sí, algo que se dice, sí. Como por ejemplo, cuando tú saliste de Calvary y que te echaron prácticamente. Exacto. ¿Verdad? Bueno, y luego fuiste ahí conmigo. Ajá. Y luego yo las llevé con Liliana y estuvimos aprendiendo bastante de la Torah. Bueno, y ustedes, pues, me imagino que cuando los echaron de Calvary dijeron, qué injusticia, esto no lo entiendo. Sí, ¿cómo si aquí Pero vinimos a ahora- buscar consuelo y nos van a mostrar? Sí, porque Eso es. todo obra para bien. Estábamos Pero, Heréndira y yo estábamos en un estudio bíblico y entonces el libro era es ser creada para ayuda idónea. Y Heréndira tenía problemas con su esposo y yo también. Y las dos estábamos decididas a votar. Y dijeron, muchachas, ustedes no pueden continuar porque ustedes son una piedra en el tropiezo para todas las que estamos esperando, las muchachas más jóvenes. Y nosotros éramos mayores y íbamos con nuestro sufrimiento y las otras estaban aterradas. Eso me va a pasar a mí hoy. Pero bueno, y así fue, que nos dijeron, no pueden seguir en el, pero el padre en el tenía planes, plan maravilloso. plan maravilloso. Bueno, vamos a continuar. Vamos a leer ahora Santiago 1:24. Santiago está allá al final del Nuevo Testamento, Después de breve. después de Hebreos. Santiago 1, del 2 al 4. Dice, sí, Santiago está antes de Primera de Juan, y Segunda de Juan y Tercera de Juan. También está antes de Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Ujú, Y él era hermano de Jesús. dicen. Ujú. Qué bueno. Bueno, dice, escuchen, si no lo han encontrado, escuchen, dice, está enseguidita de Hebreos, sí. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. ¿Lo repetimos? Sí. Hermanos, dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. O sea, sin que puedan comprender exactamente todo lo que Dios quiere que entiendan con esa prueba. Vamos a Romanos. Vamos a Romanos 8:35. Romanos 8:35. Son unos cuantos libros hacia adelante. Romanos 8:35. Romanos 8:35.
¿quién nos separará del amor de Cristo o de Yeshua? ¿Tribulación? No. ¿O angustia? No. ¿O persecución? No. ¿O hambre? No. ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? No. Como está escrito, ¿dónde? En el Salmo 44, perdón. En el Salmo 44, versículo 22 está escrito esto. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Otra vez, a ver cómo dicen el tuyo, Daisy. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicción? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos ama. ¿Dónde dice que dice la Escritura? ¿Cuál es el Salmo 44, 22. Esto está sacado del Salmo 44, 22. De ahí lo saca Pablo, ¿verdad? Qué belleza. Okay. Qué belleza. Sí. Tenemos palabras de consuelo constantemente. Sí. Así tenemos. Por eso tenemos que reunirnos, por eso tenemos que continuar leyendo la palabra de Dios. Sí. Si no, nos hundimos. Exacto. Nos lleva al mundo. Sí, nos lleva al mundo. Sí, porque nosotros estamos agarrados. Sí, porque nosotros al leer todas estas cosas uno y otro sábado estamos, como dice, estaba hablando Dios ayer. Y nos fortalece. Vamos a leer, vamos a cantar. Acuérdense la canción. Se acabó. Qué rápido, fue rápido más. Sí, Seguimos la próxima semana el mismo salmo. No, ya terminamos. ¿Ya terminamos? Sí, con este salmo ya, porque los versículos los estuvimos leyendo en pedacitos. No lo leímos así todo de corrido. Sí, pero los leímos todos. Porque nos habíamos quedado en el salmo, en el 18, versículo 18. Y ahora, ya vamos a entrar a otra clasificación de salmos la siguiente vez. Bueno, vamos a continuar, no es que vamos a entrar. Ok, y aquí se acabó el Salmo 89. Pero una cosa que nos enseña bastante este salmista es, ok, yo estoy viendo, él estaba viendo el desastre de Jerusalén. Pero, versículo 51. Versículo 51. Perdón, 52. Bendito sea Adonai. Para siempre. Amén. Y amén. Y amén. Entonces, bendito sea Jehová. Acuérdense que yo le digo Adonai en vez de Jehová porque parece que la palabra Jehová está mal traducida, no se dice así. Y entonces, mejor Adonai, Adonai significa Señor. Adonai significa Señor, nuestro Padre. Sí, muy bien. Sí, leímos todos los versículos que estaban aquí, todos. Sí, los leímos, nomás que en pedazos. Así. Muchas gracias. Espectacular. Gracias a Dios. Entonces, vamos a Es que lo tengo también, si podía que me gusta, porque también una Necesitamos fuerza. Yo también. Ay, qué bueno. Sí, yo casi que no vengo por gracia del Padre, ¿sabes por qué? Ya sabía. Lo que te tenía en la palabra. Tenía palabra para ti. Bueno. Okay, bueno, entonces, esto que vamos a cantar ahorita existe en Números 6, 24 a 26 y se le ha llamado como una bendición arónica. Acuérdense que Aarón era el hermano de Moisés y fue considerado sumo sacerdote. Él está en hebreo y en español, primero en español y luego en hebreo.
la cantamos y nos vamos aprendiendo la canción de poco a poquito. Pero lo importante es que a la hora de que levantamos las manos, le estamos pidiendo al Padre que aquí adentro incluye a todas las personas por las cuales nosotros estamos orando para que vengan a los pies de Él. ¿Cómo? ¿Cómo es que pueden venir? Solamente si Él los llama. Porque Romanos 2:4 dice que solamente vendrán hacia Él aquellos que sean llamados al arrepentimiento. Y es lo que nosotros le estamos pidiendo al Padre. Que aquel hijo, que aquel esposo, que aquella tía, que aquella madre, padre, vecino, amigo, hermano, venga a ese arrepentimiento. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos. Que te bendiga, Adonai, y que te guarde también. Que Adonai ponga su casa en ti. Que Adonai lleva su rostro hacia ti. La paz. Yeah, I just can't Shalom. Vamos a recordar qué fue lo que vimos el día de hoy. Acuérdense. Todavía más enseñar. Ay, vamos a ver, vamos a quitar el stop sharing. Stop share. Okay. Ahí se ve una. Sí. ¿Sí se ve bien? Ustedes me dicen si hay que mover. Aquí tenemos el fundamento. ¿Qué fue el fundamento en este pacto? Conocer al Señor. Conocer las grandezas, el Altísimo Padre Todopoderoso, de todo lo que Él ha hecho y todas las maravillas y de lo que Él es capaz de hacer. ¿Ok? Muy bien. Y después vimos en qué abarca. ¿Qué abarca este pacto? ¿Qué abarcaba? Dos cosas. Una inquebrantable y la otra quebrantable. ¿Cuál era el inquebrantable? La fidelidad de Él. Ajá, su amor, su fidelidad, las cosas que él decía que iba a pasar ahí, que ese rey iba a tener un reinado eterno, David, y su descendencia, que era Yeshua. En eso consistió el pacto hecho con David. ¿Sobre qué estaba puesto el pacto? Sobre un fundamento maravilloso, excelso, que él es el grandioso Padre, con todas las características que él tiene y todos los milagros que ha hecho y todas las cosas potentes que nadie más puede hacer. ¿Ok? Si no hubiera esta base, este salmista, que hubiera, ¿sí se ve? Salmista, ¿qué hubiera pasado si esta base no hubiera existido? Con ese falso quebrantamiento, que él pensaba que el padre no había cumplido. Sin embargo, no es que no hubiera cumplido, es que no era el tiempo de cumplirlo cuando él estaba viviendo. ¿De acuerdo? Y el lamento. ¿Por qué? ¿Cuándo vas a cumplir? ¿Hasta cuándo vamos a poder ver tu pacto cumplido? Bueno, si no hubiera habido
estas bases en el salmista Etán, esto hubiera estado tambaleando. Nuestra vida se tambalea si nosotros no tenemos el fundamento, los cimientos que Él nos ha enseñado en su palabra. Acuérdense, que ustedes están pasando por esto que está aquí. Necesitamos fincar todo eso sobre el fundamento para poder pasar y resistir, para poder resistir. ¿Ok? Entonces vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Padre, Todopoderoso, porque tú has estado aquí con nosotros. Definitivamente hemos podido percibir que tu presencia ha estado con nosotros, Señor, y esas preguntas que estas hermosas hermanas hacen, y esas dudas que dicen, es que no comprendí bien, gracias, Padre, porque eso ayuda a que podamos volver a explicar y volver a reforzar lo que no se entendió bien. Gracias, Padre, por todo eso. Y gracias porque tú pones el anhelo ferviente de las personas que están viendo ahorita de aprender de tu palabra. No nos dejes, Señor, y danos unas palmaditas, unos cuantos azotes si nosotros intentamos separarnos de tu palabra. No, Padre, porque nosotros queremos ser hijos y no bastardos. Gracias, Padre, y te pedimos que nos lleves con bien esta semana, protéjanos aún de las cosas que ni nosotros nos enteramos que tú nos has protegido. Gracias, Padre, porque nunca nos falta tu bondad y tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Amén. Ok, muy bien, vamos a ponerle en pausa.